Bueno, muy buenos días a todos y comenzamos esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Estamos a 28 de julio y lo esperable, entiendo, es que en esta fecha no se incorporen grandes cuestiones a un Consejo de Gobierno, pero al contrario de lo que pudiera parecer, ya les adelanto que esta rueda de Consejo de Gobierno es bastante amplia. Entendemos que no hay tiempo que perder y que, por tanto, hay que seguir avanzando en aquellas cuestiones prioritarias para nuestra comunidad autónoma. En la sesión de hoy hemos aprobado grandes inversiones para Extremadura, para mejorar los servicios públicos extremeños. Hablamos de hospitales, hablamos de recursos residenciales, hablamos también de carreteras, entre otras cuestiones que paso a comentarles. Hoy damos respuesta a una demanda histórica en la ciudad de Badajoz. La construcción de la nueva unidad de trabajo de parto y recuperación del Hospital Materno-Infantil de Badajoz está hoy más cerca de ser una realidad. La inversión total es 11,5 millones de euros y el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proceso de contratación de esas obras de reforma y ampliación de los paritorios, las urgencias, los quirófanos, las salas de reanimación y las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Las actuales instalaciones del Hospital Materno-Infantil de Badajoz, a pesar de algunas reformas puntuales, se remontan a 40 años atrás, de tal manera que ustedes lo conocen, lo hemos dicho en más de una ocasión, abuelas, madres y nietas han parido en el mismo lugar a lo largo de los últimos 40 años y hoy, por tanto, damos un impulso a la calidad asistencial para cumplir con los máximos estándares de humanización y confort que deben estar en una sanidad del siglo XXI. Un ambicioso proyecto que dotará al área de salud de Badajoz de unas instalaciones modernas, amplias y funcionales. Un espacio adaptado a las necesidades actuales y futuras de las madres, de los recién nacidos y de los profesionales sanitarios también. Les informo, por tanto, de las principales novedades de esta unidad. La nueva unidad duplica el número de paritorios, pasamos de los 2 actuales a los 4 que tendrá una vez finalizada la obra. Duplica también el número de quirófanos, pasando también de los 2 actuales a los 4. Ahora hay uno de ginecología y otro de infantil. Serán, por tanto, 2 de ginecología y 2 de infantil. Ampliamos también los espacios dedicados a las urgencias pediátricas y obstétricas y también la capacidad de la unidad de cuidados intensivos pediátrica, que pasa de 9 a 17 boxes. Y otra novedad importante: la nueva unidad contará con una zona de reanimación específica para las mujeres que dan a luz. El nuevo modelo de paritorio permitirá que las mujeres permanezcan en la misma estancia durante todo el proceso, desde el inicio del parto hasta su recuperación junto a su bebé y también junto a la persona que ellas elijan en el momento más importante de su vida, de una forma cómoda y también muy respetuosa. La nueva unidad de trabajo de parto y recuperación del Hospital Materno-Infantil de Badajoz es mucho más que una obra sanitaria. Representa una transformación profunda en la atención al nacimiento en Extremadura, una apuesta sin precedentes por ofrecer a las mujeres espacios adecuados de intimidad y el acompañamiento continuo, como digo, de la persona que ellas elijan en ese proceso tan importante y tan íntimo. En definitiva, este modelo sanitario coloca a la mujer en el centro de la asistencia sanitaria sin renunciar en ningún momento a la seguridad clínica. Y es que esta inversión también está pensada para los profesionales que atienden el proceso. Me refiero a matrones, me refiero a ginecólogos, anestesistas, pediatras, enfermeros y al resto de personal sanitario que dispondrán, sí, ahora de unas instalaciones a la altura de su profesionalidad. Les informo ahora de otro recurso asistencial para el funcionamiento del Servicio Extremeño de Salud. Se trata del transporte sanitario aéreo, que también va a incorporar mejoras. El Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado la contratación de 2 nuevos helicópteros sanitarios por un importe de 3,8 millones de euros. Duplicamos la inversión en este servicio para incorporar helicópteros preparados para atender situaciones de urgencia. Por primera vez, estos 2 helicópteros del SES podrán seguir operando a pesar de las altas temperaturas. Saben ustedes que el helicóptero de Malpartida de Cáceres a más de 40 grados no podía operar y que el de Don Benito sí lo hacía a partir de una modificación que hizo este Gobierno a partir del año 2025. Por tanto, estas 2 aeronaves mantendrán su base en Don Benito y en Malpartida de Cáceres
2 ubicaciones estratégicas que garantizan la asistencia sanitaria a todos los extremeños con independencia del lugar en el que resida o del lugar en el que se encuentren en cada momento. Y les informo ahora de otra medida para garantizar la prestación de servicios sociales esenciales en la región. Vamos a conceder una ayuda directa de 7,8 millones de euros en total a la Asociación de Plena Inclusión de Don Benito de Montijo y de Villafranca de los Barros. El objetivo es financiar el proyecto que promueve la vida en comunidad de personas con discapacidad intelectual. Conocen ustedes el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, es el nombre de esta iniciativa, que ofrece una alternativa residencial acorde a las necesidades de sus usuarios. Les permite desarrollar su vida en viviendas compartidas al mismo tiempo que reciben atención y apoyo personalizado. Con estos 3 contratos garantizamos en total el mantenimiento de 36 plazas, 12 en Don Benito, 12 en Montijo y 12 en Villafranca de los Barros, y se reparten entre 9 viviendas, 3 en cada una de estas localidades. El proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, fue una iniciativa del Gobierno central que dejó de sufragar en el año 2024 y que la Junta de Extremadura, con fondos propios en más de un 90%, asume, por tanto, la financiación para que pueda seguir llevándose a cabo este proyecto. Con esta nueva ayuda directa cubrimos el servicio hasta el año 2029 y, sobre todo, reafirmamos nuestro compromiso con un nuevo modelo de atención centrado en las personas, en la inclusión social y en la autonomía personal. Nos centramos ahora en el área de las infraestructuras y comenzamos con 2 asuntos relacionados con la vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para garantizar los trámites urbanísticos y la construcción de promociones protegidas. Se trata de un paso fundamental de la Junta de Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda. El objetivo de esta reforma es muy claro. Por un lado, aumentar el suelo disponible para la construcción de vivienda. Por otro, reducir los plazos administrativos que retrasan la urbanización de terrenos y el inicio de las obras en este momento. Y, por último, lo fundamental, aumentar la oferta de vivienda protegida y también vivienda asequible. Para ello, este decreto ley contempla un paquete de medidas concretas, entre las que se encuentran las siguientes. Más seguridad jurídica para que los ayuntamientos cedan suelo a la Junta y también a otras administraciones para construir vivienda protegida. Determinados terrenos que actualmente están reservados para actividades comerciales u oficinas podrán destinarse a vivienda pública. Se podrá usar la declaración responsable para agilizar algunos plazos, y les pongo un ejemplo. Un propietario podrá declarar que el inmueble cumple con los requisitos sin tener que tramitar la licencia urbanística de primera ocupación, lo que le permitirá su uso inmediato. Por otro lado, se crea la figura de la vivienda dotacional pública para impulsar la construcción en terrenos públicos de alojamientos para personas y colectivos con especial dificultad de acceso a la vivienda. Y se crean también las llamadas entidades de certificación urbanística, que se trata de unos organismos que colaborarán con los ayuntamientos para tramitar los expedientes con mayor rapidez. Además, otra herramienta que propone el decreto para acortar los tiempos son los denominados proyectos estratégicos para vivienda asequible. Reunirán en un solo procedimiento la ordenación urbanística, la gestión de terrenos y la puesta a disposición de suelo para promoción residencial protegida. La norma incluye también incentivos para los promotores de vivienda protegida. Les pongo un ejemplo. Se permitirá aumentar en un 20% la superficie en construcción con independencia de una modificación del planeamiento urbanístico que no será necesaria. Y una medida para mejorar la calidad de las viviendas. Se permitirá también agrandar las terrazas cubiertas hasta un máximo equivalente al 30% de la superficie de la vivienda sin que esto conlleve una reducción del tamaño de los espacios interiores de la vivienda. En definitiva, impulsamos un decreto ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma. Junto a esta iniciativa, les traslado que el Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por considerar que invade competencia autonómica.
Esta decisión se produce después de que el Gobierno central haya rechazado íntegramente el requerimiento de incompetencia presentado por la Junta de Extremadura contra este Real Decreto. Entendemos que el texto contempla algunas regulaciones que exceden de las competencias del Gobierno central y que, por tanto, se entran dentro de las competencias de la comunidad autónoma. Y para que se hagan una idea, los 5 grandes bloques sobre los que nosotros interponemos ese recurso de inconstitucionalidad son por los siguientes motivos. Ese Real Decreto obliga a mantener de forma permanente la protección de determinadas vigencias durante toda la vida de la vivienda. Además, impone a las comunidades autónomas una cofinanciación del 40% de las viviendas previstas. Insiste también en la intervención de las llamadas zonas tensionadas y exige también autorización estatal para determinados actos financiados con fondos públicos. Estas condiciones estamos convencidos de que limitan la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda, como la que hoy continuamos trayendo este decreto ley de simplificación urbanística, y que, por tanto, sí defendemos la cooperación entre administraciones, pero siempre y cuando respeten las competencias de cada una de las mismas. Y de los 2 asuntos de vivienda pasamos ahora a las carreteras, porque hoy hemos aprobado 2 grandes inversiones financiadas íntegramente con fondos propios, con fondos de la comunidad autónoma, para mejorar nuestras conexiones. Vamos a contratar las obras del tramo 2 de la Ronda Sur de Badajoz por 44,7 millones de euros. Una actuación absolutamente estratégica para la ciudad de Badajoz, con la que damos un nuevo impulso a este corredor sur de la ciudad, que facilitará los desplazamientos sin necesidad de atravesar el núcleo urbano y mejorará la movilidad en la capital pacense. El nuevo tramo tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés, la X310, con la de Olivenza, la X107, continuando así con el tramo 3 que está en funcionamiento. Será una vía de alta capacidad diseñada para mejorar la fluidez del tráfico, aumentar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento. Este nuevo tramo va a tener sin duda un impacto positivo en la ciudad de Badajoz, sobre los trayectos de toda la ciudad, porque va a reordenar el tráfico y la movilidad en Badajoz. Va a facilitar las conexiones también en los accesos radiales y va a descongestionar el tráfico en el núcleo urbano. La Junta de Extremadura sigue así apostando por unas infraestructuras viarias modernas y por una movilidad más eficiente, segura y sostenible. En esta línea también hemos dado un paso importante para construir la futura carretera que unirá Jerez de los Caballeros con Zafra. Esta vía estratégica constará de 2 modalidades. La primera de ellas mediante una carretera 2+1 que unirá Jerez de los Caballeros con Alconera, que es lo que hoy aprobamos en Consejo de Gobierno, y una segunda modalidad que es mediante autovía desde Alconera hasta la A66, cuyo estudio informativo esperamos tener a inicios del 2027. En el día de hoy, en esa primera modalidad de la carretera 2+1 desde Jerez hasta Alconera, hemos contratado por 1,6 millones de euros la redacción del proyecto, que es el paso previo a la licitación de una vía estratégica para todo el sur de Extremadura. Tendrá además 2 variantes, la variante de Brovales y la de Burguillos del Cerro, que permitiría no tener que cruzar ambas localidades y evitar que los vehículos que atraviesan los cascos urbanos en este momento puedan ir por la variante. Vamos a dar, por tanto, así respuesta a una reivindicación histórica de una comarca con una gran actividad industrial, agroganadera y comercial. Para que se hagan una idea, por esta carretera pasan 359 vehículos pesados cada día. La nueva vía permitirá acortar los tiempos de desplazamiento entre Zafra y Jerez de los Caballeros, reducir el tráfico, como decía, que atraviesa las localidades de Brovales y Burguillos y mejorar, por tanto, la seguridad tanto de peatones como de conductores y, sobre todo, darle una dinamización que en este momento necesita todo el tejido productivo e industrial de Jerez de los Caballeros con su salida hacia la A66. Seguimos con otras iniciativas aprobadas hoy y dirigidas a impulsar el empleo. Vamos a lanzar una nueva línea de ayudas para seguir apoyando el trabajo por cuenta propia. Una nueva tarifa, la tarifa cero familiar colaborador, permitirá que los autónomos que incorporen un familiar colaborador afronten la seguridad social a coste cero. Se trata de una nueva ayuda de 1.920 euros al año
para asumir esas cuotas mensuales y que se suma al resto de programas que componen el Plan de Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo que impulsamos en el año 2024. Lo que aprobamos es la modificación de las bases para añadir esta nueva línea de familiar colaborador y la convocatoria completa se abrirá en los próximos meses y mantendrá otros 5 programas más para el apoyo al empleo autónomo. Eso sí, este decreto introduce una importante novedad dentro del primer programa que fomenta el establecimiento de personas desempleadas como autónomas. Obtendrán una ayuda de hasta 6.000 euros cuando adquieran un negocio mediante relevo generacional. La cuantía actual de 1.500 euros sube hasta los 4.000 euros y se sumarán otros 2.000 euros cuando ese negocio se encuentre en un municipio de menos de 10.000 habitantes. En definitiva, algunos de estos programas se pueden acumular de manera que la ayuda máxima pueda alcanzar un total de 20.420 euros por beneficiario tras la modificación de hoy del Consejo de Gobierno. Seguimos hablando de relevo generacional porque hemos aprobado un decreto ley de medidas urgentes que, entre otras cosas, protege esa continuidad en un sector importante en nuestra comunidad autónoma, que es el de la venta ambulante. El texto contempla una reforma de la Ley del Comercio Ambulante de Extremadura y la principal novedad es la ampliación desde los 7 hasta los 15 años de la duración de las autorizaciones municipales para ejercer esta actividad y que era algo demandado por el sector. Con esta modificación damos respuesta a una situación real que se está produciendo en Extremadura desde finales del año 2025, cuando comenzaron a vencer numerosas licencias. Esta medida va a permitir que los profesionales puedan contar con una mayor estabilidad y seguridad. Y además, el decreto ley aborda otra de los grandes desafíos del sector, como les apuntaba, el relevo generacional. Hasta ahora, la transmisión de las autorizaciones solo podía hacerse entre familiares de primer y segundo grado de parentesco y con esta modificación se amplía hasta los familiares de tercer grado y se contempla también la afinidad familiar. Otra novedad a destacar en este decreto ley, la anterior normativa contemplaba que la transmisión solo puede hacerse en determinadas circunstancias, como el fallecimiento o la incapacidad, pero con esta reforma se podrá hacer sin ningún tipo de justificación. En Extremadura hay 1.064 trabajadores de la venta ambulante y el sector factura más de 47 millones de euros. Con esta medida favorecemos la continuidad de esos empleos autónomos y de una actividad comercial relevante, sobre todo en nuestro medio rural. Por otro lado, en ese mismo decreto se recoge una adaptación de la normativa autonómica de las cámaras oficiales de comercio a la legislación estatal. Con esta modificación garantizamos que las organizaciones que representan al tejido empresarial extremeño dispongan de un marco jurídico sólido y alineado con la legislación estatal. Disculpad. Además, en la sesión de hoy hemos dado luz verde a 2 programas de colaboración económico municipal para el año 2026 relacionados también con el empleo. Por un lado, el programa de colaboración económico municipal de fomento del empleo para la práctica profesional, que destinará 1,2 millones de euros a ofrecer una primera experiencia profesional a al menos 34 personas tituladas. Los 7 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes podrán incorporar a sus servicios municipales entre 4 y 7 jóvenes con titulación universitaria o de formación profesional. Una iniciativa que les permitirá desarrollar una actividad laboral remunerada, adquirir experiencia relacionada con su formación y mejorar también su proyección profesional. Y, por otro lado, hemos aprobado también el Programa de Orientación y Prospección para el Desarrollo Local, que estará dotado con 7 millones de euros, 300.000 euros más que el año pasado. Y en este los municipios menores de 20.000 habitantes podrán acogerse a esta iniciativa para financiar servicios municipales de empleo. El objetivo de este PCEN es favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas en los pueblos mediante proyectos de orientación laboral, de mejora de competencias y acompañamiento en la búsqueda activa de empleo. Como ven, por tanto, después de todo lo tratado en materia de empleo, desde la Junta apostamos por la generación de oportunidades en todo el territorio, sobre todo en los pueblos. Y en esta línea hemos dado también luz verde a una nueva convocatoria de ayudas dotadas con 1 millón de euros para apoyar la natalidad.
Las familias extremeñas que vivan en municipios pequeños recibirán 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción. Es una medida de este Gobierno para fomentar la natalidad en el mundo rural y apoyar a las familias, ayudarles a afrontar también los gastos derivados de la llegada de un hijo. En los últimos años hemos suavizado los criterios para facilitar el acceso a estas ayudas de natalidad. Les recuerdo que en 2025 eliminamos los límites de renta para llegar a todas las familias de los municipios de menos de 3.000 habitantes. Y en esta convocatoria, la de 2026, contempla que las familias de entidades locales menores y pedanías puedan pedir la ayuda de forma independiente del municipio matriz. Y, por tanto, sí entren como beneficiarios familias que hasta ahora no lo hacían porque computaban en la población que tuviera el municipio matriz. Es una novedad que estamos incorporando en todas las ayudas, la de tener en cuenta las pedanías y las entidades locales menores en todas las ayudas que vamos aprobando. El plazo de presentación de solicitudes tras su publicación en el DOE será hasta el 30 de septiembre del año 26. Y otra medida más en materia también de familia, de conciliación, que sin duda supone también una gran ayuda para todas las familias extremeñas, completamos definitivamente la gratuidad de 0 a 3 años. Era un compromiso de la presidenta de la Junta de Extremadura, un compromiso de María Guardiola que, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, cumplimos íntegramente con la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Hemos aprobado por 6,4 millones de euros una nueva convocatoria de ayudas para escolarizar a alumnos de primer ciclo de educación infantil, 0 a 3 años. Las familias recibirán 200 euros al mes durante este curso escolar que, como novedad, decía, por primera vez cumple toda la franja que daba la etapa 0-1 y ahora se cubre. Estas ayudas confirman, por tanto, el compromiso de la Junta de Extremadura con la conciliación familiar y laboral. Se trata de apoyar a las familias para afrontar esos gastos de escolarización en una etapa educativa fundamental para el desarrollo de los pequeños. Podrán, además, elegir el centro que deseen, de titularidad pública o de titularidad privada, autorizado por la Consejería de Educación. Y para aquellos centros de titularidad privada no autorizados por la Consejería de Educación, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación también convoca las ayudas por importe de 200 euros al mes para cubrir la asistencia a guarderías privadas no autorizadas en educación. Por tanto, ayudamos a todas las familias con independencia del centro que elijan. Y seguimos dentro de esta Consejería de Educación porque hemos autorizado el decreto que modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral y que supone importantes novedades. Los auxiliares técnicos educativos cuidadores y los intérpretes de lenguaje de signos trabajarán este curso 2026-2027 al 100% de la jornada laboral diaria. Una reclamación histórica del sector que hoy se convierte en realidad. Como saben, cuando llegamos al Gobierno, estos profesionales trabajaban al 80% de la jornada. El curso pasado ya dimos un paso fundamental, incrementándolo al 90% de la jornada y desde este próximo curso 2026-2027, por fin, trabajarán al 100% de la jornada. Esta mejora afecta a 403 puestos de trabajo de ATE cuidadores y a 36 intérpretes de lengua de signos. Junto a esta medida, además, vamos a crear 49 nuevos puestos de ATE cuidador y 2 de intérprete de lenguaje de signos. Atendemos así también una reivindicación justa de estos dos colectivos esenciales para garantizar el currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, fomentar su autonomía personal y asegurar también su desarrollo integral. Y dejamos los asuntos del Consejo de Gobierno y pasamos a informarles sobre las medallas de Extremadura. Como saben, se pueden otorgar hasta un máximo de 5 medallas. La presidenta se reservó, igual que lo hizo el año anterior, otorgar 2 distinciones y, por tanto, correspondía a la comisión de valoración reunida en el día de ayer otorgar un máximo de 3 medallas.
Contabilizados los votos, el acuerdo se adopta mediante mayoría absoluta y una de esas 3 medallas ha quedado desierta por no tener mayoría absoluta por parte de los integrantes de la comisión. Por tanto, se trata en esta ocasión de las 2 medallas otorgadas por la presidenta de la Junta de Extremadura y de las 2 medallas otorgadas por la Comisión de Valoración. La primera de las medallas que anunció la presidenta la conocéis, otorgada al futbolista dombenitense Pedro Porro. Ganar el Mundial de Fútbol por parte de un extremeño es algo absolutamente extraordinario, pero hacerlo desde los valores, desde unos principios, desde la familia, desde la cercanía, desde la humildad, desde la enseñanza a los chavales, es algo que no tiene precio en el sentido de proyectar la imagen de Extremadura y, por tanto, entendió la presidenta que merece, como lo entendemos todos los extremeños, ser merecedor de la medalla del máximo distinción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el día de ayer sabéis también que se anunció una segunda medalla, antes de ayer, por parte de la presidenta. Se trata de José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo y referente absoluto de la lucha de los derechos del colectivo LGTBI, de la diversidad, de la igualdad, y que además, cuando en este país y en esta comunidad autónoma y sobre todo en el mundo rural, el colectivo LGTBI estaba señalado, estaba cuestionado y muchos de nuestros paisanos, nuestra gente, no pudo ejercer con libertad en nuestros pueblos lo que quería ser y, por tanto, o se ocultaba y dejaba de serlo o se iba para serlo en otras partes, José María, como bien anunció la presidenta, hizo todo lo posible, puso voz a todos aquellos que estaban silenciados. Sobran las razones para ser merecedor de la medalla de Extremadura y, por tanto, es merecedor de la misma, como digo. En cuanto a las medallas de la comisión, paso a anunciarles que la primera de ellas ha sido otorgada al nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez. Sabéis que con tan solo 22 años es uno de los grandes referentes, figuras españolas del deporte adaptado, un ejemplo de superación, un ejemplo de inclusión y además suscribimos letra por letra su lema: mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Guillermo acumula decenas de medallas en el mundo y en Europa, con diversos récords en España y en el mundo y, por tanto, es un galardón, el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma que se suma al gran palmarés que ya tiene. Y la última, la cuarta de las medallas, es para el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, por sus 40 años de contribución a la proyección de la imagen de nuestra comunidad autónoma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se ha convertido en un referente, no solo por su arquitectura, no solo por su contenido, sino también por todas las jornadas, seminarios, exposiciones, coloquios que allí se desarrollan, por haber sido también laboratorio de la Universidad de Extremadura y, por tanto, entiende la comisión que es meritoria de la medalla de Extremadura. Esta entrega de medallas, como saben, será el 7 de septiembre en la gala que se celebra cada año en el Teatro Romano de Mérida, antesala del Día de Extremadura, y como también se anunció por parte de la presidenta de la Junta, el broche de esta edición lo pondrá la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, que desde Casa de Don Pedro han situado a nuestra comunidad autónoma en la cima del panorama musical a nivel nacional, recorriendo festivales sin perder su identidad, sus raíces y proyectando la imagen de Extremadura a toda España. Los músicos darán también un concierto el día 8 en Mérida, con entradas gratuitas que saldrán mañana, 29 de julio, a partir de las 18 horas, en un sorteo en el que cada agraciado conseguirá 2 pases. Así que muchas gracias a todos y quedo a disposición de cualquier pregunta. Buenas tardes. Bueno, no está mal para ser breve. Bueno, por preguntar alguna cosa de las muchas que hay. Yo quería saber si el decreto ley de urbanismo es el mismo que no se convalidó el año pasado o incorpora alguna novedad. El año pasado no hubo el apoyo de Vox. Supongo que ahora
sí lo tienen asegurado. Y luego, por otro lado, quisiera saber cómo están los medios extremeños en los incendios de Ávila y Madrid, si hay más o han vuelto o lo que sea. Y también la oposición, en concreto el PSOE, sigue pidiendo un plan específico. Usted, que es el consejero del ramo, no sé cómo podría decir de cómo están los medios en Extremadura para los incendios. Bien, muchas gracias. El decreto ley, efectivamente, se llevó en su día, no contó con el apoyo de Vox y lo que hemos hecho en este momento es consensuar el texto que cuenta con el acuerdo tanto de los dos socios de Gobierno, incorporando algunas novedades fruto de la experiencia que hemos vivido a lo largo de los últimos meses en materia de vivienda. Por tanto, sí, cuenta con el apoyo, con los votos suficientes para entrar en vigor con las novedades que hemos incorporado los socios de Gobierno. En cuanto al plan que propone el Partido Socialista, ya lo hemos comentado, ellos se refieren a los planes periurbanos que todos los municipios tienen la obligación de tener y que, de hecho, una gran mayoría lo tienen y a los pocos que le faltan está ahora en fase de redacción. Lo que hay que hacer con esos planes es implantarlos. Es competencia de los ayuntamientos, pero entendemos, como ya dijimos, que hay mucha dificultad para que determinados municipios puedan implantar esos planes periurbanos, dificultad técnica, dificultad económica, y ahí ha estado la Junta de Extremadura apoyándole para implantarlo. Recuerdo que hemos implantado 11 planes periurbanos en la Sierra de Gata y Urdes, que quedan 5 poblaciones de esas dos comarcas por un valor de 5,4 millones de euros y que vamos a seguir además en Villuercas y Bores y en Sierra de San Pedro. Eso es en cuanto a los planes periurbanos. A mí me llama la atención, además, insisto, cualquier propuesta es bienvenida y es positiva siempre, pero debe ajustarse a la realidad. Estos planes periurbanos que ha hecho la Junta de Extremadura, que ha invertido 5,4 millones de euros y que tiene pensado en Villuercas y Bores y en Sierra de San Pedro, son planes sobre los que viene trabajando cuando nadie habla de incendios, cuando no se quema nada. A mí me llama la atención que nos acordemos de los planes periurbanos justamente cuando se está quemando el monte y cuando estamos viendo cómo determinadas poblaciones en otras comunidades autónomas están en riesgo de quemarse y otras que se han quemado casas aisladas. En definitiva, de los incendios hay que acordarse cuando nadie habla y yo me siento orgulloso de todos los técnicos que trabajan en la ejecución de estos planes periurbanos, porque el Gobierno de la Junta de Extremadura lo que pone a disposición son los medios y lo que pone a disposición son los técnicos. Son ellos los que mejor conocen el territorio. Pero en materia de prevención, si nos vamos ya más allá de los planes periurbanos, hay que tener en cuenta que esto es una responsabilidad de todos. Señalar a la Administración regional como única responsable en materia de prevención creo que es equivocado y es un debate un tanto político que no se corresponde con la realidad. Yo tengo que recordar que Extremadura tiene 3 millones de hectáreas forestales, casi 3 millones de hectáreas forestales, de las cuales nosotros de monte público tenemos 200.000 y otras 45.000 aproximadamente que gestionamos de manera conveniada, es decir, son privadas pero nos ocupamos nosotros de todo lo que viene siendo la prevención. Vamos a cifrarlo en 250.000 hectáreas. Desde las 250.000 hectáreas hasta los 3 millones de hectáreas de terreno forestal son propiedad de los ayuntamientos y son propiedad, las mínimas, y son propiedad 2.800.000 hectáreas de privados. Es decir, esto es una cuestión colectiva, esto es una cuestión de cambiar el modo en el que tenemos de plantear la prevención y de plantear un nuevo modelo. Y ese es el que tendremos que ir y ese es el que tendremos que avanzar, consensuar y ir todos a una en este sentido. Si hay algo positivo en las lecciones que nos aporta siempre una emergencia, de hecho hay una jornada siempre después que hacemos tras una emergencia que son lecciones aprendidas, si hay algo que nos dan estas lecciones aprendidas de lo que está sucediendo, sucedió el verano pasado en Extremadura y está sucediendo en el resto, es que o nos implicamos todos y colaboramos todos o esto no es posible. Pero también hay que ser conscientes de algo. Esto también forma parte de un cambio social muy importante, que es el abandono del mundo rural, que es el abandono de determinadas profesiones, que es que no hay relevo generacional en la ganadería, en la agricultura, y donde antes estaba habitado y donde antes había un aprovechamiento de la materia prima que da el monte, ahora no lo hay. ¿Lo va a haber? No lo va a haber. Entonces, podemos hablar de modelos de contratación de lo que queramos, pero
Yo he escuchado de multiplicar por 10 el presupuesto en la prevención. Por 10 son 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Entonces, aquí, cuando llegan los incendios y forma parte de la agenda mediática, todos nos ponemos a hacer determinadas propuestas que quedan bien con un electorado concreto, pero es que aquí se trata de quedar bien no con nadie, sino con los que sufren o pueden sufrir las consecuencias de un incendio. Yo insisto, siempre hay más que hacer y el modelo tiene que cambiar, pero en este momento, con la inversión que hace la Junta de Extremadura en 2 programas, el de gestión forestal y el propiamente dicho de prevención y extinción, que corresponde al Infoex, estamos hablando de una inversión de 91 millones de euros en el año 2026. Ni aunque metiéramos el presupuesto completo de la Junta de Extremadura, los 8.500 millones, seríamos capaces de limpiar el monte. Por tanto, este es un debate un tanto más profundo, más técnico, de más responsabilidad y de mayor calado, que hacer determinadas propuestas que, insisto, siempre son bienvenidas, pero que, bueno, aportan al debate, al diario de sesiones, pero poco aportan a la realidad y a la protección de las personas que viven en el mundo rural. Y no sé si está todo contestado. Los medios en Jarilla son 4 convoys los que hemos mandado, de tal manera que en este momento tenemos relevos de 24 horas. Está un turno trabajando y se releva por otro turno. Tenemos 2 aviones anfibios, tenemos 2 retenes, tenemos agentes del medio natural y también tenemos el apoyo logístico fundamental para el habituallamiento y para el hospedaje, que es el de Cruz Roja. No obstante, el dato completo son 2 unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción, un agente del medio natural, equipo de maquinaria pesada con góndola, bulldozer, vehículo auxiliar de transporte y 2 aviones anfibios. Con ese relevo permanente con los convoys que tenemos desplazados a Ávila. Desde aquí, por supuesto, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hacen todos ellos en estar allí sobre el terreno. Lo fueron con nosotros, fueron muy solidarios en el año 2025 con todas las comunidades autónomas y también Europa, el involucrarse en la extinción del incendio de Jarilla. Forma parte del ADN de los extremeños y hoy están allí nuestros paisanos dando lo mejor de sí a pie de fuego, a pie de llama y también desde el aire. Nos sentimos profundamente orgullosos de ello y les reconocemos además su generosidad por ponerse a disposición antes incluso de que nadie les pidiera que se desplazara. Sí, buenos días. Bueno, buenas tardes ya, vicepresidente. Sobre el tema de las medallas, ¿nos podría recordar o bien hacernos llegar los miembros de esa comisión de concesión, quién forma parte de esa comisión? Sí, sin problema. Y respecto al concierto de Sanguijuela del Guadiana, con la expectación que ha creado, ha dicho que habrá se abrirá una página para que la gente presente y tal, y habrá un sorteo. Sí. ¿Cuál va a ser esa página y cuándo será ese sorteo? Pues mira, la página no la sé, supongo que será Junta de Extremadura y un apartado, pero de todas formas en los canales, las redes sociales de la Junta de Extremadura se informará sobre el enlace concreto para pinchar e inscribirse y de ahí acceder a un sorteo en el que, una vez cerrado la inscripción, puedan sortearse esas 2 entradas por persona. Los miembros de la comisión, te lo decíamos, son grupos parlamentarios, FEMPES, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, Tribunal Superior de Justicia, Academia Extremeña de las Artes y no recuerdo ahora mismo. Te lo pasamos los miembros íntegramente, ¿vale? Y Universidad de Extremadura. Nada más. Muchísimas gracias.